Muy buenos días a este nuevo webinario sobre la creación de IFCs. Mi nombre es José Nogués, soy arquitecto y consultor técnico en DAG para Catenda. La idea de este webinario es intentar proporcionarles algunos consejos de cómo exportar los IFC de la mejor forma posible y explicar muy sutilmente cómo se procesa el IFC dentro de BeamSync. La duración del webinario será de aproximadamente unos 20-25 minutos y muchas de las cosas que se van a explicar están bastante simplificadas. La idea es arrojar algo de luz para que puedan entender cómo se producen los distintos procesos dentro de los programas de modelado y de la importación en BeamSync. Para ello contaré con la ayuda de Julien Benoit, que es el responsable y director de Customer Success en Catenda. Bien, lo primero de todo será explicar de una manera muy sucinta, ya insisto en que nada especializado, qué es lo que ocurre, cómo se procesa un IFC dentro de BeamSync, qué ocurre cuando se sube un IFC o cuando se descarga un IFC. Todo lo que se procesa y sobre todo el por qué la calidad importa, cómo se producen esos controles de calidad y qué es lo que ocurre cuando los modelos no alcanzan esa calidad suficiente. Seguidamente veremos cómo se producen esos IFCs en los dos programas que posiblemente más estén utilizando para modelado de arquitectura, en Revit y en Archicad, y daremos algunos consejos de cómo exportar de una manera mucho más eficiente y con menos problemática para su utilización en BeamSync, tanto desde Revit como desde Archicad. Bien, pues vayamos por el primer punto. ¿Qué es lo que ocurre dentro de BeamSync cuando subimos un IFC? Cuando arrastramos dentro de la plataforma, ¿qué procesos se dan dentro de BeamSync? Esta diapositiva resume un poco lo más importante de todo ese proceso, ¿no? Ese IFC exportado desde cualquiera de los programas de modelado a través de una plataforma web que es BeamSync se sube a la nube y lo primero que se produce es un control de calidad. La importancia del control de calidad se explica un poco en la siguiente diapositiva. Es muy relevante porque esa información que se sube a BeamSync debe estar disponible posiblemente por mucho tiempo. No es raro que esté varios años. Y la idea es que cuando se vuelva a descargar, cuando se vuelva a extraer esa información desde BeamSync hasta el usuario, esa información sea de la mayor calidad. Una vez superado el control de calidad, lo que hace el sistema de BeamSync, o los sistemas, porque son varios, es fraccionar toda esa información del fichero IFC en 4 partes. La primera parte consiste en separar la geometría y almacenar toda la información geométrica del modelo, la representación 3D que visualizamos, ¿no? La segunda parte extrae los contenedores porque todos los elementos que hay dentro de BFC están dentro de un contenedor. El site está dentro del proyecto, el building está dentro del site, los pisos están dentro del building, así sucesivamente. La tercera parte son las relaciones, porque los elementos también se relacionan entre sí. Saben un elemento sabe en qué planta está, sabe a qué muro, una ventana sabe en qué muro está colocada, tienen relaciones entre distintas partes del modelo. Y finalmente el cuarto cajón donde se meten toda esta información del IFC son los datos, toda esa información que nosotros exportamos y que precisamente es la que más importancia tiene ahora mismo en este webinario. Todo esto se hace para garantizar la calidad y para mantener la eficiencia del sistema, ya que al ser una plataforma web es necesario proveer la información rápidamente al usuario. Pero todo esto se hace para que dentro de 1, 2,
10, 20 años, cuando el usuario necesite recuperar toda esa información que se ha guardado en esos 4 cajones de geometría, contenedores, relaciones, datos, a través del motor de cálculo de BeamSync, sea posible vía web proporcionar un nuevo fichero IFC que, por supuesto, cumpla la regulación, el estándar IFC. Y para ello, por ello es tan importante el realizar de nuevo un control de calidad de ese modelo. Bien, resumiendo, los ficheros IFC son entregables, deben considerarse como entregables. De la misma manera que el usuario pone interés, pone cuidado en la entrega de los demás documentos, de los planos, de los dibujos, de los textos, debe considerar los IFCs como otro elemento a prestar atención. Cuanto más cuidado se tenga a la hora de generar los modelos IFC, mayor será el éxito del proyecto. En el resto del webinario intentaremos darles algunos puntos clave, algunos consejos y algunas medidas para garantizar precisamente el éxito en la exportación y en la producción de esos ficheros IFC. Bien, el primero de todo es cómo se produce esos IFCs, esos entregables de IFC desde Revit. Se podría estar un día entero explicando las opciones de exportación desde Revit para IFC. Obviamente no es objeto de este webinario, pero sí les vamos a dar unas recomendaciones mínimas para garantizar el éxito en la exportación desde Revit. Lo primero será organizar el proyecto para poder exportar el IFC. Dentro de Revit, preparar una vista en la que contenga aquellos elementos que queremos exportar a IFC y solo aquellos elementos que queramos exportar a IFC. Esto que parece muy obvio, bueno, resulta que no lo es tanto entre la mayoría de los usuarios. Tener preparada una vista que se denomina así, IFC Export, por ejemplo, en la que ya sabemos que esa es la que vamos a utilizar para generar las exportaciones de IFC. El segundo paso es gestionar la tabla de mapeos. Esto es algo que usted o alguien dentro de la organización debería preparar para garantizar que todas las exportaciones se hagan iguales. Vamos a ver dónde, dentro del menú de archivo y yendo a exportación, abajo del todo al final tenemos opciones y dentro de opciones de IFC. Se abre una ventana nueva, una ventana llamada IFC Export Classes, donde le vamos a explicar a Revit cómo exportar cada uno de los elementos de Revit, cuál va a ser su clase y cuál va a ser su tipo dentro del esquema IFC. Las clases están en esa columna y en algunos casos también el tipo. Por ejemplo, es cuando vamos a exportar algunos muebles o algunas puertas. Vamos a ver. Las puertas deben exportarse como IFC Door, que es la clase del esquema IFC que le corresponden. Los conductos tienen su clase, pero aquellos que son flexibles tienen además un tipo. No todos los elementos tienen clase y tipo, pero para garantizar que el resto de los programas entiendan ese IFC y que BeamSync entienda IFC de esa forma correcta, tenemos que garantizar que todo lo que nosotros estamos modelando con alguna de las herramientas de Revit se mapean a sus correspondientes clases de IFC. Es bueno que alguien de su misma empresa o de su estudio o a través de internet les guíe un poco sobre cómo mapear estas distintas clases al esquema IFC. Bien, y lo tercero
pero posiblemente también lo más importante porque lo que más se va a utilizar, domine los ajustes de exportación de IFC. Son pequeños ajustes que habrá que hacer en cada modelo. Si vamos a exportar IFC, archivo, exportar IFC, la primera ventana que sale nos permite indicar en qué ruta vamos a exportar el IFC y que podemos modificar el setup. Bueno, pueden ver que hay un montón de pestañas y un montón de opciones para la configuración y ya vienen unas cuantas configuraciones creadas. Vamos a crear una nueva para enseñarles un poco los puntos más importantes a la hora de exportar el IFC. Le ponemos el nombre a esta configuración, ok, y una vez que está elegida vamos a configurar. El primer consejo, bueno, activar la separación por niveles, siempre que los niveles estén bien definidos. Las coordenadas, Revit permite distintos tipos de coordenadas, recomendamos coordenadas compartidas. El formato puede ser 2×3, 4. En la siguiente pestaña convendría marcar la de exportar los elementos visibles en la vista solamente, ya que antes hemos configurado esa vista, que la hemos llamado IFC Export, para elegir qué queremos visualizar y exportar aquello que esté visualizado. Pues ahora decimos aquí que es solo lo que esté en la vista. En la pestaña de conjuntos de propiedades viene marcada las propiedades de IFC, o sea, aquellos conjuntos de propiedades que asigna el estándar IFC. Y por encima de todo viene las propiedades de exportar las propiedades de Revit. No recomendamos exportar las propiedades de Revit porque generaría un montón de ellas. La que sí tendrían que exportarse es las de Quantities. El resto de las propiedades en función de nuestro nivel de configuración, si hemos definido nuestros tipos de propiedades. En cuanto a nivel de detalle, preferiblemente dejarlo en bajo. Ocasionalmente se puede subir o incluso todavía más bajo, pero con un nivel de detalle bajo es suficiente para una correcta representación geométrica. Y en la pestaña de avanzados hay imprescindible marcar incluir el IFSite, la elevación, y también esa de guardar y pedirle a Revit que almacene el GIF del IFC. Julián no lo va a grabar, pero yo lo recomiendo porque es la forma de garantizar que Revit siempre asigne el mismo GIF a los mismos elementos de una forma unívoca. Bien, guardamos y ahora desde VinSync entramos en el IFC desde Revit. Hay dos revisiones. Abrimos la primera revisión y vemos que efectivamente se visualiza aquello que hemos salvado por defecto desde Revit, ¿no? Se encuentran los mismos elementos visualizados y con la información suficiente para trabajar con ellos. Aparecen los property sets con su identificación, sus cantidades. Los forjados lo mismo. Y contiene exactamente los mismos elementos que tenía en la vista. Si abrimos la segunda exportación, aquí vemos que se ha exportado el modelo completo porque no le hemos dicho, no hemos utilizado la configuración de exportar solamente aquellos elementos visibles. Volvemos a Revit, vamos a configuración y vemos que efectivamente la configuración por defecto no tiene exportar, no tenía marcado exportar solo los elementos visibles. Y por eso, además de ver el forjado con muchísimas más
propiedades de las que son realmente necesarias, porque nos ha exportado todas. No hemos filtrado ni qué es lo que queremos ver, ni cuáles son las propiedades que queremos exportar, por lo mismo. Se ha exportado con todas las propiedades de Revit. Bien, como resumen, recordar, configurar una visualización, una vista, con aquellos elementos que queremos exportar, ir en exportación, a opciones de exportación de IFC y gestionar bien el mapeo de clases desde Revit, y finalmente configurar un setup, unos ajustes a medida para garantizar que estamos exportando lo que estamos visualizando y toda aquella información que realmente vamos a utilizar. Como añadido, si tenemos instalado el plugin de BeamSync, desde él también podemos exportar directamente lo que estamos visualizando. Ahí aparecerán todos los setups, todas las configuraciones que tenemos por defecto, y tenemos una que es la configuración de BeamSync. Si utilizamos esa para subir los documentos, para subir los modelos a BeamSync, ya tendremos todo hecho. Bien, pues ahora veamos exactamente lo mismo, pero en Archicad. Lo primero de todo es descubrir una herramienta que tiene Archicad, que es el IFC Project Manager, gestor de proyectos en IFC. Este es ya dentro de Archicad, este es uno de los modelos que viene de ejemplo. Y archivo, interoperabilidad, IFC, tenemos ahí IFC Project Manager. Nos va a abrir una ventana nueva en la que está toda la estructura del IFC con los actuales elementos del modelo. Depende que tengamos modelado, esa estructura va a cambiarse, pero si reconocemos ahí la misma estructura que la del IFC, el proyecto, el emplazamiento, la parcela, los distintos niveles, los distintos elementos que hay en cada uno de los niveles, los pisos. Y cada vez que elijamos alguno de esos elementos aparecen todas sus propiedades y todos sus parámetros a la derecha. Indicar que desde aquí podríamos crear nuevos conjuntos de propiedades para ese tipo de elementos, para parámetros de la parcela, parámetros del edificio, parámetros del proyecto. Depende de donde estemos colgados de ese árbol, tendríamos aquí nuevas, distintas ventanas, distintos conjuntos de propiedades y la posibilidad de crear nuevos parámetros. Si estamos en esta ventana y elegimos cualquiera de los elementos que hay en el árbol del IFC, en cuanto lo seleccionemos, con ese botón de la izquierda, el programa nos lleva a identificar visualmente cuál es ese elemento. De la misma manera, si seleccionamos un elemento del modelo y pinchamos en la ventana de la derecha, en el árbol se nos va a mostrar cuál es ese elemento y cuáles son los parámetros que tenemos en ese elemento. En la parte de abajo teníamos la visualización de esos elementos también como sistemas, ¿no? Todos los parámetros cada vez que abrimos uno de los presets, todos los parámetros de ese elemento, en este caso W01, aparecen tanto si están vinculados, quiere decir que si esos parámetros del IFC se rellenan partiendo de valores de Archicad, como si son parámetros que hemos introducido nosotros o mediante propiedades o aplicación de fórmulas a las propiedades. La segunda parte, el segundo punto es diseñar, crear el traductor de IFC adecuado en nuestra empresa. En el mismo sitio donde estamos, en el menú archivo, interoperabilidad, IFC, ahí tenemos IFC Translators y traductores IFC. Nos abre la ventana de los traductores que trae por defecto el programa. Aparecen dos que hemos creado ya, que ha creado Julián. Están todos los traductores para importar y los traductores para exportar, que son de los que vamos a hablar, ¿no?
ya aparecen unos cuantos que podemos utilizar. Aparece el exportador general por defecto y ahí aparecen ya dos de los exportadores que hemos creado. Si vemos el exportador general, aparece a la derecha, se nos han desplegado a la derecha todos los parámetros de configuración de ese traductor, el sistema de unidades, el sistema de clasificación, sistemas de geometría, en qué esquema está, todo eso nos lo muestra. Cualquier otro exportador pues tiene su propia configuración. Hacer hincapié de que estos exportadores forman parte del proyecto, no del programa. Si abrimos otro proyecto distinto, habrá que importar los exportadores IFC que hemos creado aquí, porque forman parte del proyecto. Para eso tenemos la opción de importar y exportar estas configuraciones. Si vamos a estos dos que hemos creado nosotros, el feo, el bueno y el malo, vemos que está definido el esquema IFC 4, el 2×3, están definidas los sistemas de unidades, están definidos los parámetros, las clasificaciones. Al igual que nos pasaba con Revit, podemos estar un día entero hablando de distintas configuraciones y ajustes de los exportadores. Pero en fin, podemos hablar de la conversión, las propiedades, mapeo de propiedades, la parte más importante que es qué información se va a enviar y si no tenemos cuidado generaremos linsync de información necesaria, los sistemas de unidades, etc. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa cuando exportamos toda la geometría, todos los datos disponibles o las propiedades del Project Manager, las que hemos configurado antes. Vamos a verlo en VSync, abrimos el modelo de Archicad y ahí tenemos 4 exportaciones. La original, con los parámetros generales, es que se muestra correctamente la geometría, y cuando seleccionamos un objeto, nos sale muy poquita información, la descripción del producto y poco más. Da igual que elijamos un techo, un suelo, una lámpara, apenas nos sale información. Si comprobamos ahora el modelo realizado con el exportador, el malo, el bad, vemos que los elementos contienen demasiada información. Le ha pedido que exporte con todos los parámetros y empiezan a ser demasiados. Entre una exportación sin casi nada y otra con todo, hay términos medios y cada uno deberá establecer qué necesidad de información y qué requisitos debe cumplir y configurar de esa manera el exportador. Muy bien, ya hemos visto los dos primeros puntos. El tercer punto es dominar los ajustes de exportación del IFC. Una vez que tenemos el traductor y hemos configurado los parámetros desde el IFC Project Manager, en archivo, guardar como, nos aparece ahí formatos de IFC. Tenemos la posibilidad de exportar todo lo que el proyecto completo o solo lo que se muestra en esta vista. Tenemos la opción, el botón de opciones, que nos mostraría, perdón, de filtros, que nos mostraría, que nos permitiría filtrar qué elementos queremos exportar y cuáles no. Si queremos hacer una exportación selectiva, además del propio filtro que supone la vista. Y elegir cuál es el traductor de todos los que tenemos configurados, cuál es el traductor que queremos utilizar
para crear ese IFC, para que Archicad cree ese IFC. Bien, pues muchas gracias por su asistencia. Confiamos en que hayan aprendido algo o les hayamos podido mostrar algo de todo el proceso y la importancia de trabajar con el fichero IFC, el formato IFC. Si tienen cualquier duda, no duden en contactar con Catena.